¿Por qué 3 signos no pueden dormir después de las 3 de la madrugada? Existe un secreto que los antiguos astrólogos conocían, pero que fue deliberadamente omitido de los libros modernos de astrología. Un secreto sobre 3 signos específicos del zodíaco que están ligados a una maldición temporal tan antigua que se remonta a las primeras civilizaciones que estudiaron las estrellas. Estos 3 signos no pueden dormir después de las 3 de la mañana. No es una cuestión de preferencia ni de hábitos de sueño. Es una necesidad cósmica grabada en el propio ADN de sus almas. Y cuando rompen esta regla sagrada, algo terrible sucede. La hora de las 3 de la mañana no fue elegida al azar. Es el momento en que el velo entre las dimensiones se vuelve más delgado. Es cuando fuerzas que normalmente permanecen ocultas logran atravesar a nuestro mundo. Y para estos 3 signos específicos, quedarse despierto a esa hora significa volverse vulnerable a influencias que pueden destruir todo aquello que han construido. ¿Está tu signo entre los 3 marcados por esta maldición temporal? Tu insomnio crónico después de las 3 de la madrugada no es simplemente un problema de sueño, sino una advertencia cósmica que has estado ignorando. El origen de esta maldición se encuentra en una historia que fue borrada de los registros históricos oficiales. Hace más de 4000 años, en el apogeo de la civilización babilónica, 3 de los astrólogos más poderosos del reino descubrieron algo que no debían haber descubierto. Encontraron una manera de manipular las energías astrológicas para alterar el destino de las personas. Estos 3 astrólogos no se contentaron con leer las estrellas, quisieron reescribirlas. Desarrollaron rituales secretos que les permitían interferir en las cartas natales de reyes y reinas, logrando que los poderosos tomaran decisiones que beneficiaban a los propios astrólogos. Pero el universo no tolera este tipo de interferencias. Una noche, exactamente a las 3 de la madrugada, la hora en la que realizaban sus rituales más poderosos, una fuerza cósmica descendió sobre ellos. No los mató, pero marcó sus almas con un castigo que se extendería a lo largo de todas sus futuras reencarnaciones. El castigo fue este. En todas las vidas futuras, las almas de estos 3 astrólogos reencarnarían bajo signos específicos y jamás podrían estar despiertos después de las 3 de la mañana sin sufrir las consecuencias de su transgresión ancestral. Pero aquí viene lo más perturbador. Las almas de estos 3 astrólogos no reencarnaron solamente una vez. Se fragmentaron en miles de partes, diseminándose a lo largo de los siglos. Hoy existen millones de personas que llevan fragmentos de estas almas marcadas, todas nacidas bajo los mismos 3 signos, todas sujetas a la misma maldición temporal. Las consecuencias de permanecer despierto después de las 3 de la mañana no son únicamente espirituales. Se manifiestan en el mundo físico de maneras específicas y devastadoras, distintas para cada signo. El primer signo marcado por esta maldición ancestral es Capricornio. Para Capricornio, el castigo por permanecer despierto después de las 3 de la mañana se manifiesta a través de la destrucción lenta pero implacable de todo aquello que ha construido con tanto esfuerzo. Capricornio es conocido por su capacidad de planificar, construir y consolidar, pero cuando rompe la regla de las 3 de la madrugada, esta capacidad se vuelve en su contra. Empieza de forma sutil. Un proyecto en el que trabajó durante meses comienza a desmoronarse por razones inexplicables. Inversiones que parecían seguras se vuelven riesgosas. Relaciones profesionales que llevó años construir empiezan a deteriorarse sin motivo aparente.
Lo que hace especialmente cruel esta maldición para Capricornio es que la destrucción siempre ocurre de manera que parece culpa suya. No son accidentes evidentes ni mala suerte obvia. Son pequeños errores de juicio, decisiones que parecían correctas en el momento, pero que terminan siendo desastrosas, oportunidades perdidas por segundos. Conocí a un Capricornio que era un empresario exitoso y tenía la costumbre de trabajar hasta muy tarde, a menudo hasta las 4 o 5 de la mañana. Durante años, el negocio prosperó y él atribuía el éxito precisamente a esas horas extras de trabajo. Pero luego empezaron los problemas. Contratos que parecían asegurados se caían en el último minuto. Proveedores de confianza empezaron a fallar. Empleados leales comenzaron a cometer errores inexplicables. En 2 años perdió casi todo lo que había construido en 2 décadas. Solo cuando un viejo amigo le habló de la maldición de las 3 de la madrugada, decidió intentar irse a dormir antes de esa hora. En 6 meses, los negocios volvieron a estabilizarse. En 1 año, estaba más próspero que nunca. La explicación esotérica es simple. Después de las 3 de la mañana, Capricornio se vuelve vulnerable a entidades que se alimentan de ambición y éxito. Estas entidades no destruyen de inmediato, disfrutan lentamente, absorbiendo la energía que Capricornio pone en todo lo que construye. El segundo signo maldito es Virgo. Para Virgo, el castigo por permanecer despierto después de las 3 de la madrugada se manifiesta a través de un caos creciente en todas las áreas de la vida que normalmente puede controlar perfectamente. Virgo es el signo del orden, la precisión, el control de los detalles. Pero cuando rompe la regla temporal, todo eso se desintegra. Empieza con cosas pequeñas, llaves que desaparecen, documentos importantes que se pierden, compromisos que olvida a pesar de haberlos anotado, pero poco a poco escala a situaciones más serias, errores en trabajos que normalmente haría con los ojos cerrados, problemas de salud que no puede diagnosticar correctamente, relaciones que se complican por malentendidos que nunca solía tener. Lo que vuelve esta maldición especialmente torturante para Virgo es que ataca justo aquello en lo que más confía: su capacidad de analizar, organizar y controlar. De repente, la mente analítica de Virgo parece trabajar en su contra, creando problemas en vez de resolverlos. Recuerdo a una Virgo que era contadora y tenía fama de no cometer jamás errores, pero empezó a tener insomnio y pasaba las madrugadas haciendo trabajo extra, muchas veces hasta el amanecer. Poco a poco empezó a cometer pequeños errores en los cálculos. Después llegaron los errores más graves. Los clientes empezaron a cuestionar su trabajo. Su reputación de perfeccionista se vino abajo. Desarrolló ansiedad crónica porque ya no podía confiar en sus propias habilidades. Fue solo cuando decidió cambiar radicalmente sus hábitos de sueño sin quedarse nunca despierta después de las 3 de la madrugada, que todo volvió a la normalidad. Los errores desaparecieron, la confianza regresó, la reputación fue restaurada. La explicación esotérica es que después de las 3 de la mañana, Virgo se vuelve vulnerable a entidades caóticas que disfrutan creando desorden en sistemas perfectamente organizados. Estas entidades trabajan de forma sutil, introduciendo pequeños elementos de caos que luego crecen exponencialmente. El tercer signo marcado por la maldición es Escorpio. Para Escorpio, el castigo por permanecer despierto después de las 3 de la madrugada es quizá el más intenso de todos. Se manifiesta a través de una invasión gradual de energías negativas que se infiltran en su psique, transformando sus dones naturales de percepción e intensidad emocional en fuentes de sufrimiento. Escorpio
normalmente posee una capacidad extraordinaria para detectar mentiras, motivaciones ocultas y energías sutiles. Pero cuando rompe la regla de las 3 de la madrugada, esta sensibilidad se convierte en maldición. Empieza a percibir negatividad en todas partes, incluso donde no la hay. Se vuelve paranoico, desconfiado y emocionalmente inestable. Lo más inquietante es que Escorpio empieza a atraer realmente más negatividad a su vida. Es como si las entidades oscuras que se acercan durante las horas prohibidas dejaran una marca energética que sigue atrayendo otras energías negativas, incluso durante el día. Las relaciones se vuelven tóxicas, surgen conflictos de la nada. Escorpio se encuentra constantemente envuelto en situaciones dramáticas y destructivas que normalmente podría evitar o resolver con facilidad. Conocí a un Escorpio que era terapeuta y tenía el don de ayudar a las personas a superar traumas profundos, pero desarrolló el hábito de trabajar en sus propios asuntos emocionales durante la madrugada, usando las horas silenciosas para una autoanálisis profundo. Poco a poco, esas sesiones de autoanálisis se volvieron destructivas. En lugar de sanar, comenzó a hurgar en heridas cada vez más profundas. Cayó en depresión. Su capacidad de ayudar a otros desapareció porque estaba demasiado sumido en su propia oscuridad. Aún peor, empezó a atraer clientes cada vez más perturbados, personas con energías tan negativas que drenaban todo a su alrededor. El consultorio, que antes era un espacio de sanación, se convirtió en un lugar pesado y opresivo. Solo cuando un mentor espiritual le explicó la importancia de no hacer trabajo emocional profundo, después de las 3 de la madrugada, pudo romper el ciclo. Cambió completamente su rutina, reservando las horas después de las 3 únicamente para descansar. En pocos meses, volvió a ser el sanador poderoso que siempre había sido. La explicación esotérica es que, después de las 3 de la madrugada, Escorpio se convierte en un imán para entidades que se alimentan de intensidad emocional y drama psicológico. Cuanto más Escorpio explora las profundidades de la psique en esas horas, más atrae a estas entidades parásitas. Ahora que ya conoces los 3 signos marcados por esta maldición ancestral, es fundamental que entiendas que esto no es solo superstición. Es una ley energética tan real como la gravedad. Si eres uno de estos 3 signos y reconoces los patrones que he descrito en tu propia vida, hay una solución sencilla, pero que requiere absoluta disciplina. Nunca, bajo ninguna circunstancia, permanezcas despierto después de las 3 de la madrugada. Esto significa reorganizar completamente tu relación con el sueño y el tiempo. Si tienes trabajos que te obligan a quedarte despierto en esas horas, es hora de considerar seriamente un cambio. Si tienes insomnio que te mantiene despierto, busca ayuda médica o terapéutica para resolverlo. Pero hay más que simplemente irse a dormir antes de las 3. Es importante que te prepares para dormir de una manera que proteja tu energía. Toma un baño purificador antes de acostarte. Quema incienso o salvia en la habitación. Visualiza una luz blanca protectora a tu alrededor antes de dormir. ¿Y si ya has roto esta regla durante años y sientes que la maldición ya se ha manifestado en tu vida? No desesperes. La maldición puede romperse, pero requiere un periodo de purificación. Durante al menos 90 días consecutivos debes estar dormido antes de las 3 de la madrugada, sin excepciones. Durante este periodo, también practica rituales de limpieza energética. Medita al amanecer para equilibrar las energías que fueron perturbadas durante la noche. Pasa tiempo en la naturaleza para reconectarte con energías terrestres positivas.
Evita personas y situaciones que drenan tu energía. Es importante comprender que esta maldición no es un castigo permanente. Es una lección cósmica sobre el respeto a los ciclos naturales y a los ritmos universales. Los 3 astrólogos babilónicos intentaron manipular el tiempo cósmico para su propio beneficio. La maldición enseña a sus almas fragmentadas a vivir en armonía con los ritmos naturales del universo. Y si no eres uno de estos 3 signos, igualmente vale la pena prestar atención a esta antigua sabiduría. Las horas después de las 3 de la madrugada son energéticamente peligrosas para todos, pero especialmente para quienes llevan la marca ancestral de la transgresión temporal. De hecho, muchas tradiciones espirituales alrededor del mundo reconocen las 3 de la madrugada como una hora de poder espiritual intenso, pero también de peligro. Es la hora en que los chamanes realizan sus rituales más poderosos, pero también la hora en que las fuerzas oscuras están más activas. La lección aquí no es sobre el miedo, sino sobre el respeto. Respeto a los ritmos cósmicos que gobiernan nuestra existencia. Respeto a las leyes energéticas que operan más allá de nuestra comprensión ordinaria. Y respeto a la sabiduría ancestral que nos advierte de peligros que la ciencia moderna aún no reconoce. Vivimos en una época en que muchas personas se enorgullecen de dormir poco, de trabajar toda la noche, de desafiar los ritmos naturales del cuerpo. Pero para estos 3 signos, esta actitud puede tener consecuencias devastadoras que van mucho más allá de la simple fatiga. La pregunta es la siguiente: ¿vale la pena arriesgar la destrucción de todo lo que es importante para ti por unas horas extra de vigilia? ¿O estás dispuesto a honrar una sabiduría que tiene miles de años y proteger tu energía de las fuerzas que se mueven en las sombras de la madrugada? Si eres uno de los 3 signos marcados y esta revelación tiene sentido con las experiencias de tu propia vida, comparte tu historia. Y si conoces a alguien de estos signos que puede estar sufriendo las consecuencias de esta maldición, comparte urgentemente este mensaje. Puede que estés salvando algo más que una buena noche de sueño. Puede que estés salvando toda una vida de sufrimiento innecesario. Porque el tiempo cósmico no espera a nadie. Pero cuando aprendes a respetarlo, se convierte en tu mayor aliado.